Bueno, Sí, se la miro, Doc. un poco, Cuando ¿no? Bueno, hagámosla más grande, ¿sí? Aquí es el principio de ejecución, ¿sí? Y aquí nosotros le vamos a poner la tentativa. Y acá nosotros vamos a poner la consumación. ¿Sí? Ahora, ¿sí me escuchan, jóvenes? Sí, Doc. sí, Doc. Ya, entonces, esta tentativa, en primer lugar, se basa a este principio de ejecución. Entonces aquí nosotros vamos a poner un día, una hora, y vamos a determinar un lugar. ¿Sí? Línea de tiempo. Todo esto es una línea de tiempo. ¿Cómo lo establece la línea del tiempo? Pongámosle 1 de febrero. Porque el delito se suscita ¿en dónde? ¿En qué línea del tiempo se suscita el delito, jóvenes? ¿Sí? ¿En qué línea de tiempo se suscita? En la temporalidad. No, joven Oscar. ¿En dónde se realiza el delito? De acuerdo al tiempo. En el Presente, futuro, pasado. pasado. En el pasado. Entonces, nosotros hablamos del 1 de febrero del 2022, significa que estamos hablando del pasado, ¿sí? Canso esta mascarilla, me voy a ahogar. Entonces, aquí hablamos de la tentativa. Esta tentativa habla de lo siguiente, ¿sí? Habla de que no se va a consumar el resultado, ¿sí? No se logra consumar, no se consuma. No se consuma, ¿sí? No se consuma. ¿Qué es lo que no se va a consumar? El resultado. Consumación. Resultado. Si Juan quería matar a Pedro, no se consumó el delito, por lo tanto es tentativa, ¿sí? No se logra consumar el resultado, ¿sí? Pero, ¿por qué no se logra consumar? Vamos a ponerlo así. ¿Por qué no se logra consumar? No sé si observan, ¿no? Estoy intentando, ¿no? No se logra consumar, ¿por qué? Primero, por voluntad de la gente. Cuando hablo ¿Puede de ser la el gente, ¿de qué arrepentimiento, hablo? Doc? ¿Mandé? ¿Puede ser también el arrepentimiento? Sí, por voluntad de la gente. Entonces aquí usted habla del arrepentimiento eficaz. ¿Sí? Pero el arrepentimiento eficaz no se da es cuando lo descubren, ¿no? Pues, no, como ya viene la policía, entonces ahorita me arrepiento. No, nada que ver. El arrepentimiento debe de ser, en este caso, voluntaria, ¿sí? Voluntario del autor, ¿sí? Entonces, la primera es por la voluntad propia del autor o del agente. Y la otra es, ¿por qué va a ser? ¿Por qué va a ser? Si la una le interrumpe por voluntad de la gente, yo me arrepiento. Y la otra, ¿por qué va a ser? Jóvenes. Puede ser que no tiene las herramientas o que quizá no le funcionó algo bien. O sea, falta de planificación. Se truncó el plan o lo descubrieron. Ya por intervención de una tercera persona. ¿Sí? De una tercera persona. ¿Sí? ¿Cuál esa tercera persona puede ser, joven Sandoval? Puede ser la policía. Correcto. Puede ser la policía, un testigo, una persona, alguien que le socorrió. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí se puede más o menos ver, visualizar lo que estoy escribiendo en la pizarra? Parece que no se ve, ¿no? Algo, ya un poquito. Harán ustedes en su cuaderno esto, ¿no? ¿Sí? Seguirán haciendo, ¿sí?
Entonces aquí no se consuma por la voluntad de la gente o porque interviene una tercera persona. Entonces aquí también nosotros hablamos del desistimiento y arrepentimiento, ¿sí? Que es de Z de responsabilidad penal la persona que voluntariamente evita la consumación, ¿sí? Ya porque desiste, ya porque no desea hacerlo, ¿sí? O porque ya lo impide el resultado, ¿sí? Pero la tentativa lo que sanciona son estos actos que están aquí, jóvenes. De aquí a aquí. ¿Sí? Los actos de ejecución. No sé si le alcancen a leer esto. Lo estoy escribiendo súper grande. ¿Sí? ¿Sí lo miran? ¿O algo pueden mirar? Los actos de ejecución. ¿Sí? Ya. Los actos de ejecución. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que sanciona la tentativa, jóvenes? ¿Qué es lo que sanciona, jóvenes? Los actos de ejecución. Eso, actos de ejecución. Entonces, para que estos actos de ejecución sean punibles, nosotros ¿qué vamos a necesitar, jovencitos? ¿Sí? ¿Qué vamos a necesitar para que estos actos sean punibles? ¿Sí? ¿Qué piensan que se necesita para que la tentativa se pueda consumar? Primero tiene que existir el dolo. ¿Sí? ¿Puede existir la culpa en la tentativa, jóvenes? No. No puede haber la culpa. En la tentativa actúa el primer elemento, el aspecto doloso, ¿correcto? Ya. El segundo habla de actos, ¿sí? Estos actos son idóneos. ¿Qué significa idóneos, jóvenes? ¿Qué significa idóneos? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Qué significa idóneos? Algo correcto. Sí, por ahí estamos, señor Martínez. ¿Qué significará idóneos? ¿Sí? ¿Qué significa idóneos? Necesario, óptimo. Necesario, óptimos. No, yo lo digo, lo voy a decir en forma jurídica, ustedes lo copian. Actos idóneos. ¿Cuáles son los actos idóneos? ¿Sí? Son los conducentes de forma inequívoca al cometimiento de la infracción. ¿Anotaron? Porque yo sí no alcancé a anotar. ¿Se anotaron, jóvenes? De forma equivocada, doctor. Inequívoca. Inequívoca, o sea, sin equivocación. Inequívoca son los actos idóneos. Son aquellos que son conducentes de forma inequívoca a la consumación del delito, al resultado del delito. Es decir, son aquellos que cuando se realizan, efectivamente se puede verificar el resultado. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Ya, son los actos idóneos, ¿sí? Ahora, ¿cuál sería un acto idóneo, jóvenes? Jóvenes, ¿cuál será? Por ejemplo, ¿El homicidio? en el homicidio.
El 1 de febrero, Juan compra un arma. Primera. Segunda, planificación. ¿Qué es la planificación, jóvenes? En el intercrímenes ya le leyeron. ¿Qué es la planificación? Jóvenes, ¿qué es la planificación? ¿Qué es la planificación? Es la exteriorización de los actos. ¿Sí? Es la exteriorización de los actos. Ya se vuelven materiales. Ya compró un arma. Después, hace un estudio de la víctima. Entonces dice, ha vivido por el Colegio Bolívar, ya, y por el Colegio Bolívar por atrás es oscuro, ya, entonces sale de la universidad, sí, sale de la universidad, ya le dice, entonces lo voy a esperar ahí. Estudio de la víctima, ¿sí? Y al momento que va aquí a consumar el hecho, resulta que a esa persona, la policía hace un operativo y lo detienen con el arma. ¿Sí? Puede ser una ahí. Entonces ahí no se pudo verificar el hecho. ¿Qué delito sería? La tentativa. No, sería el porte de arma. Ahí sería el porte de arma al momento que la policía lo detiene. ¿Por qué? Porque todavía no ejecutó absolutamente nada. ¿Sí? Se le encontró con el arma. Entonces, ¿qué delito está ahí? El porte del arma como un delito, pero no más. ¿Cuándo se consolida la tentativa? Cuando esta persona, al momento de esperarle en la casa, llega con el arma de fuego y le dispara. ¿Sí? Y le dispara en un área vital. ¿Cuál es un área vital del cuerpo, joven Mejía? Usted sabe participar. Perdón, doctor. ¿Cuál es una parte vital del cuerpo, joven Mejía? El corazón, doctor. Una parte. Sí. El corazón. ¿Cuál más? El cerebro. Sí, la cabeza. Entonces le dispara justo en el tórax. Le disparó en el tórax a esa persona. Y en ese momento la policía, ¡pum!, lo detuvo. Cuando lo detiene, cuando le dispara. Lo detiene en ese momento. A esta persona la llevan en una ambulancia al hospital. Y en el hospital le salvan la vida. Delito, jóvenes. Joven Oscar Eduardo, ¿cuál sería el delito? De asesinato. Tentativa de asesinato. Tentativa de asesinato. ¿Sí? Tentativa de asesinato. Ya, ¿se dan cuenta cuándo se da la tentativa? Cuando ya se ejecutan los actos. Un acto idóneo es tener un arma. Un acto idóneo es dispararle en contra de una persona. Un acto idóneo es dispararle en la parte del corazón, en la parte de la cabeza. Si es un acto idóneo, ¿por qué? Porque es idóneo para causar una muerte. Es conducente a perder la vida de una persona. ¿Sí? Entonces ahí nosotros estamos hablando de ¿qué? De tentativa. Pero en el anterior caso que yo les ponía, justo ahí dirigiéndose al Bolívar, hace el control policial y lo detienen. ¿Qué delito, joven Oscar Eduardo? Porte de armas. Porte de armas y no tentativa. Otra cosa importante, ¿sí? ¿Cuál es la pena en la tentativa? Se aplica, será de 1 a 2 tercios de la pena que le corresponde al delito. Es de 1 a 2 tercios. ¿Cómo saca usted de 1 a 2 tercios, joven? Si la pena es de 1 a 3 años, ¿cuál será el 1/3 de 3? Un año. Es 1 año. ¿Sí? Divide usted. Entonces ahí saca usted la pena para la tentativa. Jóvenes,
¿Hay tentativa en las contravenciones? No. No, no, la ley lo establece. Ya, me consultan lo siguiente. ¿Qué es la tentativa idónea y qué es la tentativa inidónea? Me envía, ¿no, joven? ¿No, joven Listo. Cuatín? Listo. Dos ejemplos de cada uno, tentativa idónea y tentativa inidónea. ¿Sí? Un ejemplo de cada uno. A ver, si está bien dos ejemplos. Sí, me consultan qué es el desistimiento, ¿sí? ¿Preguntas sobre la tentativa? ¿Alguien pregunta sobre la tentativa, jóvenes? ¿No? Bueno, continuemos. La participación. Esto también va en la prueba, ¿sí? Participación. La participación en una infracción son autores y cómplices. No hay encubridores. Son solo autores y cómplices. No encubridores. Me ardió la garganta. ¿Correcto? De lectura del artículo 41, alguien por favor colabóreme. A ver, Doc. Participación. Las personas participan en la infracción como autores o cómplices. Las circunstancias o condiciones que limitan o agravan la responsabilidad penal de una autora, de un autor o cómplice no influyen en la situación jurídica de los demás partícipes en la infracción penal. Autores. Ya, muy bien. Aquí, entonces, si les pregunto cuál es la participación de las personas en las infracciones, autores y cómplices, ¿sí? ¿Correcto? No son encubridores, no se van a confundir. Artículo 42, miren, los autores se dividen en autores directos, en autores mediatos, ¿sí? Y en la coautoría, es una división de los autores. Si les pregunto división de los autores, me van a responder autoría directa, autoría mediata y coautores. ¿Quiénes son los directos? Quienes cometen la infracción de una manera directa e inmediata. Juan al momento de comprar el arma, Juan al momento de planificar, Juan al momento de esperarlo en la oscuridad y Juan al momento de disparar. ¿Sí? Forma directa e inmediata, autor directo. Quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo, también es un autor directo. Señorita, señor, a ver. Portilla Oliva Doménica. Sí, Doc. Por favor, ¿a qué se le hace semejante el criterio del autor, el numeral B? ¿Qué se le hace similar a ese concepto? No la escuché, Doc. ¿Alguien quiera repetir? Literal B, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución teniendo el deber jurídico de hacerlo. ¿A qué se le hace parecido este concepto? Intervención de terceros, tal vez. No. Señor Villarreal Dorado. Villarreal Dorado. Señor Villarreal Dorado, no le escucho. Bueno. Doctor, ¿sería la acción y omisión? Si no estoy mal.
Gracias, joven Oscar Eduardo. Tiene otro punto más. Todo. Todo. Bien, tenemos un participante, Nené. 2, 4 y 1, 5. Usted ya tiene 10, joven Oscar Eduardo. Lo felicito. Sí. El señor Cuatín también ya tiene 10 completado. El señor Fuentes tiene 9. Y los demás, algunos solo tienen 5. No actúan. Bueno. Ojo que solo hay esta semana. Póngase en pilas. No me van a reclamar después. Solo es participación en clase que se está calificando. Dentro de la autoría directa hablamos de los autores que realizan la acción. ¿Qué es la acción? Ejecutar movimientos corporales. Quienes me impidan no procuren impedir, hablamos ya de la omisión propia, porque habla del deber jurídico de hacerlo, como los policías. 2, autoría mediata. Quienes instiguen o aconsejen a otra persona, el autor intelectual. B, quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otras personas, imputables o no, como los niños, menores y adolescentes, ¿sí? Entonces estas personas son inimputables y los utilizan para cometer el delito. También nos encontramos dentro de los autores intelectuales. C, quienes por violencia física, abuso de autoridad, amenaza u otro medio coercitivo obliguen a un tercero a cometer la infracción, aunque no pueda calificarse como irresistible la fuerza empleada con dicho fin. Aquí en esta fuerza o violencia física o autoridad o abuso de autoridad lo establecieron al señor presidente o expresidente, el señor Rafael Correa, porque dijo que él realizó un abuso de autoridad, una amenaza, un medio coercitivo, obligó a un tercero para que cometa el delito de cohecho, ¿sí? Entonces aquí que no puede resistirse o no, que no se puede resistir la fuerza. La violencia física, entonces habló de la violencia física, se habló de la violencia psicológica que realizó el señor Correa para que las demás personas cometieran el delito de cohecho, ¿sí? Pero esa teoría pues no tiene tanto asidero jurídico, pero está dentro de los cautores. ¿Sí? Doctor, una pregunta sobre eso. Aquí es lo que él comúnmente manifiesta del influjo psíquico, creo que era. Sí, Algo el así. influjo psíquico, una teoría del 40 al 70, creo que es esa teoría, que se le aplica dentro de la teoría funcionalista, ¿sí? Donde eso ya se dio de baja, en resumidas cuentas. Sí, esa es lo que usted dice, joven Fuentes. Qué bueno que ha leído eso también. Eso habla, pero es una teoría ya caduca. No se quiera pasar con esa resolución en las cortes internacionales. El influjo psíquico, ¿no? Entonces ahí lo que se establece ese poder o ese abuso de autoridad, ¿sí? Esa fuerza irresistible, ¿no? Para cometer el delito de cohecho, o sea, cogerse dinero del Estado. D, quienes ejerzan un poder de mando en la organización delictiva. Entonces aquí cuando hablamos de organización delictiva, hablamos que debe de haber un jefe, un Pablo Escobar, ¿sí? Alguien que ejerza las funciones de jefe. Y al momento de hablar de organización delictiva, hablamos de jefe, administrador, de las personas que trafican, hablemos así, o cometen los delitos, y hay jerárquicamente una organización, ¿sí? Entonces aquí hablamos nosotros de la organización delictiva. ¿Qué es la coautoría? Quienes coadyuven a la ejecución de un modo principal practicando deliberadamente e intencionalmente algún acto. ¿Qué es lo que pasa con la coautoría? Es cuando existe más de un autor, ¿sí? Más de un autor colaboran para que se cometa el delito, ¿sí? La complicidad. Lo leen ustedes, bueno, porque son 28,8 y yo estoy acá solito. Vamos a ver, leámoslo no nos terminamos en leerlo, no nos demoramos. Artículo 43, cómplices. Responderán como cómplices las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios, anteriores o simultáneos a la ejecución de la infracción, de tal forma que aún sin estos actos de infracción habría cometido. No cabe complicidad en las infracciones culposas. Si las circunstancias de la infracción resultan que la persona acusada de complicidad coopera en un acto menos grave que el cometido por la autora o el autor,
la persona se le aplicará solamente en razón del acto que pretendió ejecutar. El cómplice será sancionado con una pena equivalente a 1/3 a la mitad de lo que le corresponde al autor, creo que es, ¿no? Bueno, ¿qué es la complicidad? Hay la diferencia entre autor y cómplice. El autor ejecuta, jóvenes, escuchen, actos principales e inmediatos. El cómplice siempre coopera con actos secundarios. ¿Sí? Secundarios. Y estos pueden ser después del cometimiento de la infracción, cuando se lo comete, ¿sí? Pero aquí se debe de determinar que sea secundario, como al momento de robar un auto, robar un banco, el autor va con el arma, roba el banco y el cómplice lo está esperando afuera en un auto. Entonces lo ejecuta en ese mismo momento, es simultáneo la ejecución de la infracción, pero es secundario. ¿Por qué? Porque solo va a transportar al autor del delito. ¿Sí me deja entender lo que es la complicidad, jóvenes? Jóvenes. ¿Puedes repetir tal vez, doctor, lo último? A ver, el autor ejecuta actos principales o inmediatos, dijo, ¿no es cierto? Sí. Y el coautor actos secundarios, pero Coopera en más actos explicación, ¿no? ¿Cómo, señor Fuentes? Un poco más, ¿será que nos puede repetir tal vez, doctor? Verá, el cómplice lo que hace es cooperar en acciones secundarias. En acciones secundarias no principales. En acciones secundarias que pueden ser simultáneas para la colaboración del delito, como la persona que ayuda en un auto a huir al que está robando el banco. Si actúa secundariamente. El campanero, ¿saben quién es el campanero? El que está avisando si viene la policía. Actúa en forma secundaria, en forma inmediata en ese momento, o también puede serlo después. ¿Sí? Ustedes me van a estudiar el artículo 44 y el artículo 45. ¿Sí? Me los estudian. 44, 45, 46 y 47. Me los estudian, para la próxima les voy a tomar lección de esto. Para los que necesiten puntos, jóvenes. Bueno, yo creo que ya estamos cansados todos. A pesar de que... ¿No? ¿Listo?